Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un poquito de chisme del bueno. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque combina dos nombres que solo con mencionarlos ya te hacen vibrar, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de secretos íntimos, amor prohibido y un bombazo que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Ya lo saben, en este canal nos gusta desentrañar misterios, explorar la vida de nuestros actores favoritos y, por supuesto, analizar todos los detalles que nos dan material para soñar y especular. Y hoy con esta combinación de Engin y Tuba tenemos material de sobra. Prepárense porque vamos a sumergirnos en rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de fantasía sobre una posible conexión entre estas dos estrellas turcas. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo en el cotilleo, sino que vamos a analizar la evidencia, las pistas y las declaraciones que han surgido a lo largo de los años. Así que antes de que sigamos, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y por supuesto denle like al vídeo si les gusta lo que van a escuchar. Vamos a empezar. Bien, hablemos de Engin Akyurek. Este hombre con esa mirada profunda y esa sonrisa que te derrite, es sin duda uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Lo hemos visto brillar en papeles icónicos como Kerim en Fatma Gül y Ömer en Kara Para Aşk. Y por supuesto, su talento va más allá de la pantalla. Engin es un hombre inteligente, reservado y a veces, bastante misterioso, lo cual, por supuesto, nos da más ganas de saber más. ¿Qué es lo que hace que Engin Akyurek sea tan especial? Para empezar, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes es asombrosa. Es capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría más desbordante hasta el dolor más profundo, con una sutileza y una naturalidad que pocos actores poseen. Su Kerim en Fatma Gül fue un antes y un después en su carrera. Un personaje que, a pesar de sus errores, consiguió ganarse el cariño del público por su vulnerabilidad y su lucha por la redención. Y su Ömer en Kara Para Aşk fue el perfecto ejemplo de galán atormentado, un hombre que se debate entre el amor y la justicia, y que finalmente encuentra la felicidad en los brazos de su amada. Pero Engin no solo destaca por su talento como actor, sino también por su discreción y su vida personal. A diferencia de otros famosos, Engin prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. No es muy dado a las entrevistas, ni a las redes sociales, y siempre ha protegido su intimidad con celo. Esto, por supuesto, solo aumenta el interés del público por conocer más sobre él. Además, Engin es un hombre con inquietudes. Se sabe que es un ávido lector, que le gusta escribir y que tiene una gran sensibilidad artística. Ha publicado un libro de relatos, Sessizlik, que fue muy bien recibido por la crítica y que demuestra su talento como escritor. Esta faceta polifacética de Engin lo convierte en un hombre aún más atractivo e interesante. Ahora hablemos de Tuba Büyüküstün. Otra diosa turca. Con su belleza etérea, su elegancia y su impecable actuación, Tuba se ha ganado el corazón de millones en todo el mundo. La hemos visto en Así, Amor de Contrabando y recientemente en la serie La Casa de la Calle, donde dejó a todos boquiabiertos. Tuba es una mujer fuerte e independiente y con una vida personal que, como es normal, despierta mucho interés. Tuba Büyüküstün, con su inconfundible belleza y su talento, ha cautivado al mundo entero. Sus rasgos delicados, su mirada penetrante y su elegancia natural la han convertido en un icono de la moda y en una de las actrices más queridas de Turquía. Pero Tuba no solo es una cara bonita, sino que es una actriz de primera clase. En Así, su interpretación de Así Demir, una joven fuerte y valiente que lucha por defender sus ideales, la catapultó a la fama internacional. En Amor de Contrabando demostró su versatilidad al interpretar a Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un mundo de crimen y corrupción. Y en La Casa de la Calle, su más reciente proyecto, nos ha regalado una actuación magistral, interpretando a una mujer que se enfrenta a los desafíos de la vida con valentía y determinación. Pero además de su talento como actriz, Tuba es conocida por su activismo social y su compromiso con diversas causas. Es embajadora de buena voluntad de UNICEF y ha participado en numerosas campañas para defender los derechos de los niños y las mujeres. También es una defensora del medio ambiente y de la protección de los animales.
Tuba es una mujer inteligente, culta y con una gran personalidad. SM. Madre de 2 hijas a quienes adora y siempre ha sido muy discreta con su vida personal. Su independencia y su fuerza son admiradas por muchos, y su imagen de mujer empoderada la convierte en un ejemplo a seguir. La conexión entre Engin y Tuba siempre ha sido tema de conversación. ¿Por qué? Bueno, primero porque son 2 estrellas de primer nivel, guapos, talentosos y que trabajan en la misma industria. Segundo porque aunque no han trabajado juntos directamente en una serie o película, han coincidido en eventos, en alfombras rojas y sobre todo, en el cariño del público. La gente siempre ha soñado con verlos juntos en un proyecto y esto, por supuesto, ha alimentado la imaginación. La química entre Engin y Tuba es innegable. Se percibe una cierta conexión, una complicidad que va más allá de lo profesional. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionan, todo sugiere que hay algo más que una simple amistad. La gente los adora y sueña con verlos juntos en la vida real, y cada vez que coinciden en un evento, las redes sociales arden de comentarios y especulaciones. Los rumores sobre una posible relación entre ellos han existido durante años. Han circulado fotos y vídeos que, aunque no prueban nada, sí sugieren una cierta complicidad, miradas cómplices, gestos. Cosas que los fans, por supuesto, no pasan por alto. Algunos medios han especulado sobre encuentros secretos, cenas románticas y, como ya dije, incluso sobre un posible amor prohibido. Las redes sociales son un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans, como detectives aficionados, analizan cada foto, cada vídeo, cada like que se dan en las redes sociales. Un simple comentario, un emoji, una foto en el mismo lugar, todo es analizado con lupa, en busca de pistas que confirmen o desmientan la supuesta relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay algo más que amistad entre Engin y Tuba? La verdad es que hasta el momento, no existe ninguna prueba concreta que confirme una relación romántica. Ni Engin ni Tuba han hablado públicamente sobre el tema, y ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada. Esto, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad, porque el silencio, a veces, dice mucho. Es importante recordar que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No están obligados a hacer pública su vida personal, y debemos respetar su decisión. Sin embargo, la curiosidad humana es insaciable y los fans, como buenos detectives, no dejan de buscar pistas y de fantasear con la posibilidad de una relación entre sus ídolos. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas. Por ejemplo, la forma en que se miran cuando coinciden en eventos. Hay quien dice que hay algo más que amistad en esas miradas, una cierta conexión que va más allá de lo profesional. También están los comentarios y likes en redes sociales. A veces un simple me gusta o un emoji puede generar ríos de tinta. Y aunque parezca una tontería, para los fans más acérrimos, estas pequeñas señales son oro puro. Analicemos con más detalle estas pistas. ¿Las miradas son realmente una señal de algo más? ¿O simplemente se trata de la cortesía y el respeto que se tienen 2 profesionales? ¿Los gestos son casuales o intencionados? ¿Los comentarios en las redes sociales son simples muestras de apoyo o esconden algo más? Es cierto que los fans suelen idealizar a sus ídolos y proyectar sus deseos en ellos. La fantasía juega un papel importante en la construcción de estos rumores, y la imaginación de los fans a menudo va más allá de la realidad. Además, no podemos olvidar que ambos son solteros. Aunque han tenido relaciones en el pasado, actualmente no se conoce que tengan una pareja estable. Esto, por supuesto, alimenta la esperanza de los fans, que sueñan con verlos juntos en la vida real. La soltería de ambos actores es un factor clave en la especulación. ¿Por qué no están juntos? ¿Están esperando el momento adecuado? ¿O simplemente no hay nada entre ellos? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son inciertas. Ahora bien, ¿por qué hablamos de amor prohibido? Bueno, en el mundo de los famosos, y sobre todo en la cultura turca, la presión social y las expectativas del público pueden ser muy fuertes. Si Engin y Tuba tuvieran una relación, tendrían que lidiar con el escrutinio de los medios, los comentarios de los fans y tal vez, incluso con la oposición de algunos sectores. Esto, por supuesto, puede complicar las cosas y hacer que una relación sea, en cierta medida, prohibida. En la cultura turca, la vida privada de los famosos es un tema de gran interés.
Los medios de comunicación suelen ser muy intrusivos, y los fans pueden llegar a ser muy exigentes. La presión social puede ser muy fuerte y los actores pueden sentirse obligados a ocultar sus relaciones o a lidiar con el escrutinio constante. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? Lo más importante es que tanto Enjin como Tuba son dos grandes profesionales talent. Osos y que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y aunque la fantasía de verlos juntos sea atractiva, lo que realmente importa es que sean felices y que sigan deleitándonos con su arte. Al final del día lo que importa es el talento de Enjin y Tuba, su capacidad para emocionarnos y hacernos soñar. El amor es un asunto personal, y debemos respetar la privacidad de ambos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, por ahora, que no hay pruebas concluyentes de una relación romántica entre Enjin y Tuba. Que los rumores y las especulaciones son parte del juego y que, como fans, nos encanta soñar y fantasear. Pero sobre todo que debemos respetar su privacidad y su derecho a llevar su vida como les plazca. En resumen, el misterio sigue abierto. La posibilidad de una relación entre Enjin y Tuba sigue siendo una fantasía, una especulación, un juego que los fans disfrutan jugando. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya dado un poquito de material para pensar y que se hayan divertido con nosotros analizando este intrigante tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Enjin y Tuba? ¿Qué opinan sobre los rumores y las especulaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no se olviden de seguir soñando. Porque al final la magia de la fantasía es lo que nos mantiene vivos. Y quién sabe, tal vez, algún día, veamos a Enjin y Tuba juntos en la vida real. Hasta la próxima.